Hubo una noche en la que España entera contuvo la respiración. Marifé de Triana apareció sobre el escenario con una seguridad tan intensa que nadie imaginaba lo que estaba a punto de ocurrir. Su voz salió firme, cálida, poderosa, pero en cuestión de segundos algo cambió. Un silencio tenso recorrió el teatro. Algunos espectadores se levantaron, otros murmuraban sin entender nada. La artista que había llenado de gloria la copla estaba siendo observada con una mezcla de miedo y admiración, como si cada palabra que cantaba llevara dentro una verdad demasiado incómoda para aquel tiempo. Años más tarde todavía se hablaba de aquella noche. Algunos decían que fue un ataque inesperado de emoción. Otros insinuaban presiones externas que nunca se explicaron del todo. Y hubo quienes aseguraban que alguien muy poderoso quiso impedirle cantar una canción concreta. La realidad es que el episodio marcó un antes y un después en su carrera. A partir de ese momento, los rumores crecieron como un incendio que nadie podía frenar. ¿Era solo una artista sensible o había detrás una historia de rivalidades, presiones y silencios forzados que nunca salió a la luz? Lo que pocos sabían era que esa noche no fue un accidente. Fue la consecuencia de una cadena de hechos ocultos, tensiones personales, decisiones arriesgadas y culpas que nadie quiso asumir. Y fue también el primer aviso de una crisis que sacudiría su vida de formas que nadie, ni siquiera ella, habría imaginado. Hoy conocerás la verdad completa. Marifé de Triana nació como María Felisa Martínez López, en un barrio humilde donde las paredes parecían absorber cada sonido que el viento traía del puerto cercano. Era un lugar marcado por la sencillez, por los patios compartidos y por las voces de vecinas que cantaban mientras lavaban la ropa. En aquel ambiente tan cotidiano y tan vivo, la niña descubrió muy pronto que su forma de relacionarse con el mundo era a través de la voz. Cantaba sin darse cuenta. Cantaba mientras caminaba, mientras ayudaba en casa, mientras imitaba en secreto a las artistas que escuchaba en la radio vieja que su padre reparaba una y otra vez. Su familia vivía tiempos duros. La posguerra había dejado cicatrices en cada hogar. Los trabajos eran precarios y las oportunidades escasas, pero en esa casa pequeña había algo que nunca faltaba: el deseo de avanzar. Su madre, una mujer fuerte y protectora, veía en la pequeña Marifé una sensibilidad distinta, algo que no sabía nombrar, pero que reconocía en la forma en que la niña miraba cada pequeño detalle de la vida cotidiana. Su padre, más silencioso, escuchaba en la voz de su hija una seguridad que contrastaba con las dificultades económicas que enfrentaban a diario. Desde muy joven la niña aprendió que la pasión no basta si no va acompañada de sacrificio. Para ayudar en casa, aceptaba pequeños trabajos, pero siempre encontraba un momento para escaparse al patio y cantar. Algunos vecinos se detenían y escuchaban en silencio. Otros sonreían porque intuían que aquella voz no era común. Había en ella un temblor emocional que parecía demasiado grande para una niña tan pequeña. Con el paso del tiempo, la familia decidió mudarse para buscar mejores oportunidades. El cambio de barrio significó un nuevo comienzo, un entorno menos conocido, pero también la posibilidad de acercarse más al mundo artístico. Fue allí donde un hecho aparentemente insignificante cambió por completo su destino. Un día, durante una fiesta local, alguien pidió que la joven cantara una copla. Ella dudó unos segundos, pero cuando la música comenzó, su voz llenó el lugar con una fuerza que nadie esperaba. No era simplemente potencia, era emoción pura, era verdad. Y esa verdad dejó a todos en silencio. Aquel momento llamó la atención de un pequeño empresario del espectáculo que asistía al evento por casualidad. Después de escucharla, se acercó a la familia y les habló de oportunidades de escenarios y de posibilidades que parecían demasiado grandes para una muchacha tan joven. Su madre sintió miedo. Su padre sintió orgullo. Y Marifé sintió por primera vez que su destino podía ser diferente al de muchas niñas de su edad. Pero dar ese paso no fue fácil. En una España marcada todavía por el control social y la estricta moral ser artista,
no era visto como un camino estable ni respetado. La familia tuvo que enfrentarse a comentarios, advertencias y miradas que mezclaban envidia con desconfianza. A pesar de todo, decidieron apoyar el sueño de la joven, aunque eso implicara sacrificar seguridad económica y enfrentarse a la incertidumbre. En esos primeros años de formación, descubrió que el escenario no perdona. Aprendió a respirar, a controlar el tono, a mirar al público sin miedo. Y lo más importante, entendió que la copla no era solo un género musical. Era un territorio emocional donde cada palabra tenía peso, donde cada gesto podía revelar una historia. En ese proceso, Marifé desarrolló algo que la diferenciaría para siempre: la capacidad de interpretar, no solo con la voz, sino con el alma. Un episodio inesperado marcó aún más su evolución. Durante una audición importante, la joven interpretó una canción con tanta emoción que terminó llorando. No era un llanto calculado, fue una reacción genuina a la historia que estaba contando. Algunos pensaron que aquella sensibilidad la haría frágil para la profesión. Otros, en cambio, entendieron que estaban frente a una artista capaz de sentir y transmitir más que la mayoría. Ese tipo de momentos pequeños pero decisivos fueron moldeando una personalidad compleja, intensa y profundamente comprometida con su arte. Nada en ella era superficial. Todo lo vivía con una entrega absoluta que pronto la llevaría a destacar en un mundo donde el talento por sí solo no bastaba. Pero aún no sabía que mientras daba sus primeros pasos en la música, ya se estaban asentando las raíces de un futuro lleno de gloria y también de sombras. Su voz la llevaría muy lejos, tanto que acabaría enfrentándola a fuerzas que jamás habría imaginado. El ascenso de Marifé de Triana no fue una casualidad ni un golpe de suerte. Fue el resultado de una voz que parecía destinada a romper cualquier límite y de una personalidad artística que desde muy joven mostraba una madurez inexplicable. Su primera oportunidad seria llegó cuando un representante decidió apostar por ella después de escucharla en una actuación local. Le ofrecieron presentarse en un pequeño teatro, un escenario modesto pero crucial. Aquella noche, sin apenas recursos y con un vestuario sencillo, Marifé dejó claro que no era una cantante más. Era una intérprete capaz de convertir cada copla en un relato vivido. El público quedó absorto. Los aplausos no fueron ruidosos, fueron largos, sinceros, de esos que anuncian algo grande. Esa actuación generó un boca a boca inmediato. En cuestión de semanas, su nombre empezó a circular entre empresarios del espectáculo, compositores y directores de compañías de variedades que buscaban nuevas voces para renovar el género. España vivía un momento de transición cultural complejo, pero la copla seguía siendo un refugio emocional para un país que todavía arrastraba heridas profundas. Y en medio de ese escenario apareció ella, una joven con una intensidad inusual que hacía que cada canción pareciera una confesión. Sus primeras grabaciones fueron un éxito inesperado. Algunas emisoras comenzaron a difundir sus temas y poco a poco su voz empezó a convertirse en compañía habitual en hogares que buscaban consuelo y emoción después de jornadas duras. La capacidad de Marifé para interpretar historias de dolor, amor prohibido, sacrificio y dignidad tocaba fibras sensibles. No cantaba para entretener. Cantaba para remover algo dentro de quien la escuchaba. Ese fue su mayor sello desde el principio. El verdadero salto llegó con sus primeras apariciones teatrales de mayor envergadura. La prensa empezó a hablar de ella como una promesa seria, una artista con un estilo propio que no imitaba a nadie. Algunos críticos destacaban su dicción perfecta, otros su mirada intensa y otros la forma casi teatral en la que movía las manos. Todo en ella parecía pensado para comunicar, pero sin artificio. Era natural, era verdad. Y esa autenticidad era su mayor fuerza. Pronto empezaron a surgir comparaciones con grandes figuras de la copla. Pero lo sorprendente era que el público no veía en ella una heredera, sino alguien con una identidad completamente nueva. Representaba a una generación que necesitaba expresar emociones contenidas y lo hacía sin miedo. Su voz
tenía una cualidad casi cinematográfica. Cuando cantaba uno, podía imaginar la escena completa, los personajes, el conflicto. Marifé no interpretaba una canción, interpretaba una vida entera en 3 minutos. Su creciente popularidad llamó la atención de productores teatrales que buscaban renovar espectáculos clásicos. Fue entonces cuando recibió la oportunidad de protagonizar una obra musical que la situaría definitivamente en el centro del panorama artístico. La obra fue un éxito rotundo. Las entradas se agotaban, las giras se ampliaban. Los periódicos hablaban de ella con titulares que mezclaban admiración y sorpresa por la rapidez con la que se estaba convirtiendo en un fenómeno. En esos años, mientras España cambiaba lentamente, Marifé se convirtió en un espejo emocional para miles de personas. Su forma de cantar la copla hacía que quienes la escuchaban sintieran que la historia era la suya. Ese vínculo íntimo entre artista y público la llevó a una fama que no todos estaban preparados para gestionar, porque la gloria, además de aplausos, atrae también miradas críticas, envidias y tensiones que permanecen ocultas hasta que se revelan de golpe. El punto culminante de este ascenso llegó cuando debutó en uno de los teatros más importantes del país. Las entradas se vendieron antes de que su nombre apareciera en las marquesinas. Aquella noche, ante un público entregado, Marifé cantó como si supiera que estaba atravesando una frontera simbólica. Y quizá lo sabía, porque después de esa actuación nada volvería a ser igual. La fama no era ya una promesa. Era una realidad que la rodeaba, la celebraba y también empezaba a exigirle más de lo que cualquiera podía soportar. Pero lo que parecía gloria eterna pronto se convertiría en su mayor pesadilla. El éxito de Marifé de Triana parecía imparable. Sus giras llenaban teatros, sus discos se agotaban y su nombre ya era sinónimo de emoción pura. Sin embargo, detrás de aquella imagen radiante se empezaba a formar una tensión silenciosa que nadie quería nombrar. La copla era un género estrechamente vigilado por los sectores más conservadores de la sociedad y del propio sistema cultural. Cada canción, cada gesto y cada palabra eran analizados con lupa. Y cuando un artista alcanzaba tanta influencia como Marifé, cualquier detalle podía convertirse en un motivo de sospecha. Todo comenzó con una canción, una interpretación intensa que hablaba de una mujer que se rebelaba contra un destino impuesto. El público la celebró con entusiasmo, pero hubo quienes consideraron que aquella letra sugería una insubordinación moral inapropiada para los valores del momento. La noticia llegó a los despachos de algunos responsables culturales que veían la copla como un instrumento para transmitir ideales tradicionales. La interpretación de Marifé, sin embargo, parecía abrir grietas en esos discursos. Era demasiado humana, demasiado libre, demasiado valiente. Poco después empezaron las presiones. Algunos directores de teatro recibieron llamadas insinuando que ciertas canciones debían ser retiradas del repertorio. Otros fueron avisados de que determinados comentarios en escena podían interpretarse como provocación. Marifé no entendía por qué. Ella cantaba historias, no hacía política, y sin embargo, la intensidad con la que transmitía esas historias hacía que algunos vieran en su voz un poder simbólico que preferían mantener bajo control. El episodio que marcó su vida ocurrió durante una actuación que ya se recordaba como una de las más esperadas de la temporada. El teatro estaba lleno. La expectación era enorme. Y Marifé, consciente de la importancia de la noche, se entregó desde el primer minuto. Cantó con una fuerza casi desgarradora, como si cada palabra tuviera un significado secreto destinado a quienes sabían escuchar. Pero cuando llegó el momento de interpretar la canción que ya había generado controversia, ocurrió algo que nadie había previsto. Un miembro de la organización se acercó entre bastidores y la advirtió de que no debía cantar ese tema. Era una instrucción directa. No habría explicación. Solamente una orden. Marifé, desconcertada, intentó comprender el motivo. La respuesta fue un silencio frío. Entonces salió al escenario con la misma profesionalidad de siempre,
pero algo en su mirada revelaba que algo grave estaba ocurriendo. Cuando la orquesta inició los primeros compases, ella se quedó inmóvil. No cantó. El público confundido guardó silencio. Algunos susurraron. Otros esperaron con respeto. Pero la tensión era tan palpable que parecía llenar el aire. Después de unos segundos eternos, Marifé decidió cantar otra canción. La actuación siguió adelante, pero la chispa de aquella noche ya se había apagado. Al terminar la función se retiró sin hablar con nadie. Sabía que algo había cambiado para siempre. Lo que no imaginaba era hasta qué punto esa noche marcaría el inicio de una crisis profunda. La prensa empezó a especular. Algunos periódicos insinuaron que Marifé había sufrido un ataque emocional. Otros hablaron de conflictos internos entre directores y artistas. Nadie mencionó directamente la palabra censura, pero muchos lectores entendieron que algo no encajaba. Esa ambigüedad alimentó rumores. Cada día surgían nuevas versiones, algunas exageradas, otras completamente falsas. Y entre todas ellas se construyó la sensación de que la artista estaba enfrentándose a fuerzas que la superaban. En las semanas siguientes las presiones aumentaron. Algunas giras fueron replanteadas. Algunos acuerdos se enfriaron. Ciertas emisoras redujeron la difusión de sus canciones más intensas. Se trataba de un clima extraño, lleno de sutilezas, donde nadie decía nada abiertamente, pero todos intuían que Marifé estaba siendo observada con recelo. La propia artista comenzó a sentirse prisionera de un sistema que no toleraba que una mujer transmitiera tanta emoción ni tanta verdad sin filtros. La crisis llegó a su punto máximo cuando su salud empezó a resentirse. El agotamiento físico se mezcló con la sensación de vigilancia constante. Había noches en las que antes de salir al escenario sentía un peso en el pecho difícil de controlar. No era miedo a cantar, era miedo a decepcionar, miedo a fallar y miedo a que cualquier error fuera utilizado en su contra. Quienes la rodeaban veían cómo su energía se debilitaba poco a poco. Ella, que había construido una carrera basada en la entrega total, estaba pagándolo con un desgaste emocional silencioso pero devastador. En medio de esta tormenta apareció otra sombra: la presión de ciertos sectores del espectáculo que le exigían mantener un perfil impecable. Su vida privada se volvió un tema delicado. Cualquier amistad, cualquier paso, cualquier comentario podía desencadenar críticas. La fama, que años atrás había sido un sueño, se había convertido en una jaula luminosa. La noche del episodio en el teatro siguió alimentando teorías durante años. ¿Había sido censura directa? ¿Había sido una decisión improvisada? ¿Había detrás un conflicto personal entre dirigentes culturales y la artista? Nadie lo dijo abiertamente. Nadie lo confirmó. Nadie lo negó. Esa ambigüedad convirtió el suceso en una leyenda, en una historia que algunos contaban con cautela y otros con indignación. Esa presión constante provocó en Marifé una crisis personal que marcó profundamente su trayectoria. Hubo días en los que pensó en retirarse. Hubo noches en las que su voz temblaba antes de empezar a cantar. Hubo momentos en los que el peso del éxito parecía una carga insoportable. Y fue entonces cuando surgió la pregunta que muchos se hacían en silencio. ¿Podría alguien sobrevivir a semejante golpe? La respuesta aún tardaría en llegar, porque lo que vino después no fue una caída inmediata ni un colapso repentino. Fue un proceso lento, doloroso y lleno de decisiones difíciles que obligarían a Marifé a replantearse no solo su carrera, sino también su lugar en el mundo artístico. La crisis que se había iniciado tras aquella noche tensa en el teatro no explotó de inmediato. Fue extendiéndose como una fisura silenciosa que poco a poco se convertía en un abismo. Marifé de Triana seguía actuando, seguía llenando teatros y seguía ofreciendo momentos de emoción profunda, pero algo dentro de ella se había quebrado. Lo que antes era una entrega absoluta se transformó en una lucha constante contra la duda, el cansancio
y el miedo a que cualquier paso en falso pudiera desencadenar nuevas presiones. El público fiel y devoto notaba esos matices sin saber explicarlos. Su voz seguía siendo poderosa, pero había noches en las que la intensidad emocional parecía rozar un límite peligroso. Algunos periódicos insinuaron que estaba agotada, otros que estaba atravesando una etapa de sensibilidad extrema. Esa exposición constante, mezclada con el recuerdo del episodio que nadie conseguía aclarar, creó un ambiente propenso a la especulación. Y para una artista tan comprometida con su verdad, esa sensación de ser juzgada incluso antes de cantar era devastadora. Poco después, su salud comenzó a dar señales más serias de desgaste. Los médicos le recomendaron reposo, menos funciones, menos presión. Pero para ella, que había crecido entendiendo la copla como un compromiso vital, retirarse, aunque fuera temporalmente, resultaba casi imposible. Durante un tiempo, intentó mantener el ritmo, pero cada esfuerzo era más pesado que el anterior. Y fue entonces cuando tomó una decisión que sorprendió a todos. Decidió alejarse de los escenarios durante un tiempo indefinido. Ese retiro no fue un gesto dramático, fue una necesidad profunda. Marifé necesitaba silencio, necesitaba recuperar fuerza y necesitaba encontrar un espacio donde la música volviera a ser un refugio y no una obligación. Durante esa etapa se dedicó a su vida personal, a reflexionar sobre su carrera y a reencontrarse con la artista que había sido antes de que la fama y las presiones la arrinconaran emocionalmente. Muchos creyeron que ese sería el final de su trayectoria. Otros más optimistas pensaron que se trataba de una pausa necesaria. El tiempo lejos del escenario le permitió comprender que su voz no era solo una herramienta artística, sino también un reflejo de su estado interior. Si quería volver, debía hacerlo desde un lugar más sano, más firme y más libre. Y cuando finalmente sintió que estaba preparada, regresó de una forma que nadie esperaba. No buscó grandes teatros ni grandes titulares. Eligió un formato más íntimo, más cercano, donde pudiera conectar con el público sin la carga de las expectativas desmedidas. Ese regreso marcó una nueva etapa en su carrera. Su voz, aunque madura y más contenida, tenía una profundidad emocional aún mayor. Había dolor en cada interpretación, pero también una serenidad que no había mostrado antes. Ya no cantaba para demostrar nada. Cantaba porque lo necesitaba. Ese cambio fue tan evidente que muchos críticos hablaron de una segunda Marifé, una artista renovada que había atravesado el fuego y había vuelto transformada. Sin embargo, aunque su reinvención fue un triunfo personal, no logró borrar del todo las cicatrices de los años anteriores. Hubo oportunidades que nunca regresaron, hubo proyectos que quedaron en pausa, y hubo heridas emocionales que nunca se cerraron del todo. Aún así, su capacidad de volver a levantarse, de reinventarse, sin perder su esencia, la convirtió en un ejemplo de resistencia para muchas artistas que vinieron después. Marifé no volvió a alcanzar el mismo nivel de exposición pública que en sus primeros años, pero su influencia se volvió más profunda, más respetada y más íntima. Sus últimas décadas estuvieron marcadas por una relación más humana con el público, menos espectacular, pero más auténtica. Y en ese equilibrio frágil pero verdadero, encontró su manera de seguir adelante. La caída no la destruyó, la transformó. Y su reinvención, lejos de ser un simple regreso, se convirtió en la prueba definitiva de su grandeza emocional. Cuando los años comenzaron a pasar y el ritmo de su carrera se volvió más pausado, el verdadero alcance de Marifé de Triana empezó a revelarse. A diferencia de otras figuras que dependían del impacto inmediato del éxito, su influencia se asentó con el tiempo, como esas voces que parecen cobrar más fuerza cuando el silencio las rodea. La copla había conocido muchas intérpretes brillantes, pero pocas lograron lo que ella consiguió: convertir cada canción en un acto de verdad, transformar el escenario en un territorio emocional donde la vida se mostraba sin máscara. El legado de Marifé se sostiene sobre varios pilares que todavía hoy siguen intactos.
El primero es la técnica depurada que desarrolló desde muy joven. No se trataba solo de potencia o afinación. Era la capacidad de modular la voz para transmitir matices muy precisos, sus finales sostenidos, sus silencios intencionados y la forma en que su timbre se quebraba en el momento exacto se convirtieron en una escuela involuntaria. Muchas artistas posteriores reconocieron que aprendieron a sentir la copla escuchándola a ella. No imitándola, sino observando cómo convertía cada verso en un gesto humano. El segundo pilar es su sensibilidad interpretativa. En un género donde la exageración podía convertirse en una trampa, Marifé encontró un equilibrio perfecto entre pasión y control. Sabía cuándo dejar que la emoción estallara y cuándo contenerla para provocar un impacto mayor. Ese control preciso fue lo que permitió que el público confiara en ella de manera tan profunda. Quien la escuchaba no tenía la sensación de estar frente a un personaje. Sentía que estaba frente a una mujer que vivía cada historia como si fuera propia. Su influencia también alcanzó al mundo teatral. Muchas revistas musicales y espectáculos se beneficiaron de su presencia escénica que elevaba incluso las producciones más modestas. Los directores valoraban en ella algo que no se puede enseñar: la capacidad de llenar un escenario con solo dar un paso. Esa presencia se convirtió en una referencia para generaciones posteriores que querían aprender a dominar el espacio sin recurrir a artificios. Otro aspecto clave de su legado es la conexión emocional que mantuvo con el público hasta el final. Incluso en los años más difíciles, su nombre despertaba respeto y cariño. Cuando volvió a los escenarios después de su retiro, muchos espectadores acudieron con la esperanza de reencontrarse con la voz que había marcado momentos importantes de sus vidas. Y lo hicieron, porque aunque la industria había cambiado, y los gustos también, la autenticidad que transmitía Marifé seguía siendo un puente directo hacia la memoria colectiva. Su impacto se extendió también a las nuevas generaciones de artistas que, sin haber vivido el esplendor de la copla clásica, encontraron en ella una guía para comprender cómo se construye un estilo propio. Cantantes jóvenes comenzaron a estudiar sus grabaciones no solo por la técnica, sino por la forma en que manejaba el ritmo emocional dentro de cada canción. Algunos incluso confesaron que se acercaron a la copla gracias a sus interpretaciones que funcionaban como una invitación a descubrir la belleza profunda del género. La memoria de Marifé también se forjó en la manera en que el público la recordó tras su fallecimiento. No fue una despedida silenciosa, fue un homenaje cargado de nostalgia y gratitud. Programas de televisión revisaron su trayectoria. Las radios volvieron a poner sus canciones. Y muchos espectadores compartieron historias personales que demostraban el alcance real de su arte. Historias de familias que cantaban sus coplas en reuniones de mujeres que encontraban fuerza en sus letras y de personas que sentían que su voz había sido un refugio en los momentos difíciles. Con el tiempo, su figura adquirió un carácter casi mítico, no por exageración, sino porque representaba una etapa de la cultura española donde la emoción era un lenguaje cotidiano y donde la música tenía un papel esencial en la vida diaria. Marifé se convirtió en símbolo de esa sensibilidad, en un recordatorio de que la copla no es un género del pasado, sino una forma de narrar historias humanas que siempre encuentran resonancia. La huella que dejó en la historia de la música española sigue viva. Sus grabaciones continúan circulando, sus interpretaciones se estudian y su nombre aparece cada vez que se habla de las grandes voces que definieron una época. Su legado no depende de moda ni de estadísticas. Depende de esa conexión invisible que estableció con el público y que sigue intacta. Para muchos no fue solo una artista, fue una compañera de vida, una narradora de emociones profundas, una mujer que transformó la vulnerabilidad en fuerza y que convirtió su verdad en un eco que perdura. Marifé de Triana no fue una estrella fugaz, fue un mito eterno en la memoria de España. La historia de Marifé de Triana es la historia de una voz que se convirtió en refugio para un país entero. Su vida estuvo marcada por momentos de gloria intensa, por heridas que nunca se cerraron del todo y por una entrega absoluta
a un arte que exigía tanto como ofrecía. Supo transformar el dolor en belleza, la presión en resistencia y la vulnerabilidad en una forma de fuerza que pocas artistas han logrado alcanzar. Cada escenario que pisó se convirtió en un testigo silencioso de su verdad. Cada canción que interpretó dejó una huella emocional que sigue viva décadas después. Su legado no ha desaparecido con el tiempo. Al contrario, ha crecido. Hoy, cuando se escucha su voz, se siente algo que trasciende la nostalgia. Se siente la presencia de una mujer que entendió que la música no es solo un espectáculo. Es un espejo donde cada uno puede verse reflejado. Ella cantó para quienes no encontraban palabra. Cantó para quienes necesitaban valor. Cantó para quienes guardaban silencios demasiado largos. Por eso su figura sigue siendo imprescindible para entender la profundidad emocional de la copla. No fue una estrella fugaz. Fue un mito eterno en la memoria de España. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente documental recomendado en el primer comentario fijado.